luego hablaremos del huelepedos de Leo Zuckerman, como lo exhibe el presidente López Obrador, pero permítanos, grábenos, por favor, para enlazarnos en estos momentos hasta Nueva York, a las afueras de la Corte del Distrito Este, en donde Vicente Serrano ha asistido a estas audiencias de Genaro García Luna. Ya nos tiene más información. Vicente, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo durante este receso de 15 minutos decretado por el juez Brian Cogan en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna durante los argumentos de cierre, los argumentos finales de la fiscalía que busca que el jurado declare culpable a Genaro García Luna, luego de una discusión inicial en torno a la petición de la defensa de retirarle el cargo de conspirar para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, y por, esta razón se dio una reflexión, por decirlo de alguna manera, del juez Brian Cogan, quien se inclina a mantenerle el cargo de conspirar y que no porque haya dejado su cargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón después del 2012 haya necesariamente dejado la conspiración, la actividad ilícita que se le señala a Genaro García Luna. La fiscal a cargo de los argumentos finales señala, entre otras cosas, que toma un criminal para identificar a un criminal en relación a los testimonios de personajes del crimen organizado o exnarcotraficantes que han testificado en este juicio contra Genaro García Luna. Es tiempo de que pague, dice la fiscal, a los miembros del jurado. Ha hecho mención del tiempo que estuvo en el CISEN. Genaro García Luna fue un espía, 10 años de espionaje lo respaldan, dijo en sus primeros señalamientos la fiscal. Se convirtió en un todopoderoso, en el superpolicía que tanto hemos señalado nosotros. Le está recordando en estos momentos a los miembros del jurado cómo había una familiaridad, algún vínculo muy cercano entre miembros del crimen organizado y Genaro García Luna, que lo señalaban como el compa G, el compa G, el compa Genaro. Está diciendo la fiscal como el grande, como si fuera profesor de historia, presentó detalles, información detallada de cómo a través de estas relaciones corruptas, criminales, con altos mandos, altos jerarcas, sobre todo Genaro García Luna, se logró el crecimiento del cártel de Sinaloa. La fiscal está recordando y haciendo mención de cómo estos testimonios van concatenándose unos con otros. Señala la fiscal que lo importante de los testimonios, de los testigos presentados, es que estos personajes no se han visto ni han hablado entre sí por muchos años, o incluso son rivales, como el caso del Rey Zambada y el Grande. Habla precisamente la fiscal de cómo muchos de estos testigos son rivales entre sí, o son incluso autoridades que van dando testimonio de los mismos detalles de estos exmiembros del cártel de Sinaloa, que no son personajes relacionados entre sí, que vienen de diferentes trincheras. Estuve atento de las reacciones de Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, y del propio Genaro García Luna. Debo de decirle que Cristina Pereira en algún momento vio insistentemente el reloj que se encuentra en la sala de audiencias 3, 4 veces. El propio Genaro García Luna vio un par de veces el reloj. Genaro García Luna durante algunos momentos sonreía ante los detalles que ponía sobre la mesa la fiscal a cargo de los argumentos finales. César de Castro, debo de decirle, el abogado defensor de Genaro García Luna, desde temprano, desde antes incluso que iniciara oficialmente
la audiencia se mostraba un tanto nervioso, si no nervioso, inquieto. Platicó largo y tendido, tal vez la plática más extensa que hemos visto públicamente en la sala con Genaro García Luna, tal vez explicándole, no sabemos porque no se alcanza a escuchar por la distancia, de su presentación, revisaban algunas hojas. Y sí quiero decir también que me acerqué a César de Castro antes de que iniciara la audiencia para pedirle que me explicara de dónde había sacado la información, la versión o la estrategia que involucraba ayer al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me dijo que me prometía darme respuesta después de la audiencia del día de hoy. A la salida me dijo, déjame concentrarme en estos momentos en mis argumentos que presentaré aquí. Pero insisto, le he pedido a César de Castro que abunde con este servidor acerca de por qué su señalamiento, su pregunta a Jesús el Rey Zambada sobre $7 millones presuntamente para el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que desmintió tajantemente Jesús el Rey Zambada ayer desde el banquillo de los testigos. También me acerqué antes de que iniciara la audiencia con Cristina Pereira. Me dijo que estaba contenta con su testimonio ayer, que se encontraban tranquilos. Le pregunté si había sabido cómo estaba Genaro García Luna y me dijo que con esperanzas ante la decisión del jurado. Todo parece indicar que el panorama que les han pintado los abogados defensores es positivo. Esa es la impresión que tengo con las reacciones y los comentarios que me hizo directamente en una breve conversación Cristina Pereira. Le insistí nuevamente. Le dije, yo sé que te incomoda que te pregunte sobre el caso de los más de $700 millones que han armado las autoridades mexicanas, de lo que habló Pablo Gómez en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me dijo, no puedo enfocarme en tantas cosas, son muchas cosas las que están pasando, voy caso por caso, y básicamente diciéndome que era la última declaración que me daba en relación al caso del gobierno mexicano que intenta recuperar esos millones de dólares, por el momento al menos. Me dijo que necesitaba enfocar las baterías hacia este caso, el caso del juicio de su esposo, Genaro García Luna, mi querido Toño. Pues declaraciones muy fuertes, Vicente, todo lo estamos documentando aquí para de inmediato poderlo subir a nuestras redes sociales y que la gente se entere de viva voz lo que nos informas aquí en Sin Censura, una situación verdaderamente importante, fuerte, esto que ocurre. Fíjese, Vicente, hace unos momentos nos habla de esta declaración final, precisamente el argumento final de la Fiscalía, en el que tratan de exhibir a Genaro García Luna como un criminal, como un personaje que se valió de su poder para conspirar, para traficar cocaína. Suena verdaderamente importante y esperanzador para aquellos que buscan la justicia, que el juez Brian Cogan haya dado indicación de que no va a retirarle la acusación formal de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, Vicente. Y pues me quedo yo con el cuestionamiento. Viene ahora entonces el turno de César de Castro. Habrá más argumentos últimos presentados por la Fiscalía. ¿Qué sigue, Vicente? De hecho, mi querido Toño, regresará nuevamente la fiscal porque no ha terminado su exposición, sus argumentos finales. Continúa la Fiscalía con estos argumentos al jurado. Debo de decir también que la fiscal ha buscado pintar al acusado Genaro García Luna como un personaje que lo controlaba todo. De hecho, insiste la fiscal
en la supersecretaría que absorbió corporaciones cuando Genaro García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Todo este tiempo se ha enfocado la fiscal en las relaciones corruptas que habría tenido Genaro García Luna cuando era director de la AFI en tiempos de Vicente Fox. Se enfila la fiscal ahora a dar más detalles de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Entre otras cosas que ha dicho la fiscal, es un político que solo servía a sus intereses. Así se refirió la fiscal de Genaro García Luna, un político que solo servía a sus intereses, un político corrupto, dice la fiscal en sus argumentos finales, mi querido Toño. Vicente, existe entre muchas personas, entre muchos miembros de nuestra gran audiencia, entre analistas incluso de este caso, la preocupación de que ese jurado se motive hacia pues declarar de alguna u otra forma inocente a Genaro García Luna por muchos factores. En primer lugar, que no sea, esto se llama en el lenguaje jurídico, no se ha secuestrado ese jurado, han tenido acceso de, por supuesto, regresar a sus casas, de estar incluso en contacto con sus teléfonos celulares, de asistir a partidos de básquetbol, de ir a viajes que tenían programados en el interior de la Unión Americana. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves tú? ¿Qué caras están haciendo los jurados? ¿Cómo ves tú este desenlace, Vicente? Pues es difícil opinar sobre esa balanza, hacia dónde se va a inclinar, cuál será la decisión del jurado. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el juez Ryan Cogan ha anunciado que no habrá audiencia, no habrá deliberaciones el viernes, porque se quejaron los miembros del jurado. Hay que recordar que en Estados Unidos hay fin de semana largo, hay lunes festivo, y algunos jurados señalaron que ya tenían viajes programados para este fin de semana. Se había pensado en alargar las deliberaciones no solamente para mañana jueves, sino para viernes. Bueno, el juez Ryan Cogan ya ha dicho que no va a haber audiencia o sesión el viernes y que, de ser necesario, se regresaría hasta el martes después del día festivo. Lo que te puedo decir es que veo a los miembros del jurado más atentos que nunca antes. Esa es mi percepción. Eso sí, vi a uno de los miembros del jurado cabecear, porque son sesiones largas y podría resultar para muchos tediosas, pero bueno, te digo, al menos uno de los miembros del jurado cabeceando, creo que ya se tomó su cafecito, lo vi tomar de su termo y ha despertado nuevamente este miembro del jurado, pero insisto, el juez Ryan Cogan asegura que no va a haber audiencia, no va a haber sesión el viernes para respetar los planes que tendrían ya programados, los viajes que ya tendrían programados los miembros del jurado para el viernes, sábado, domingo, lunes, que es día festivo. Si se requiere, se regresaría hasta el martes a esta corte del Distrito Este de Nueva York. Y si me permites, mi querido Toño, regreso inmediatamente a la audiencia para seguir escuchando los alegatos finales, la narrativa final de la Fiscalía al jurado, y nos conectamos en cuanto decrete la hora de comida el juez Ryan Cogan, mi querido Toño. Claro que sí, querido Vicente, estamos muy pendientes de tus informes, te mandamos todo nuestro cariño, te mandamos toda la fuerza ahí a la Corte del Distrito Este de Nueva York. Está ya en estos momentos ingresando a esa Corte Vicente Serrano para mantenernos informados. Le hago una recapitulación de lo que nos ha dicho Vicente Serrano. En primer lugar, nos informa que la defensa de Genaro García Luna, a cargo del leguleyo César de Castro, que se inventa cada cosa y manipulaciones, intentó que le retiraran el cargo a su cliente, la acusación formal a su cliente de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, y tras una reflexión, el juez Ryan Cogan se inclina a mantenerle esa acusación formal. También nos habla de cómo es que la Fiscalía está presentando en estos momentos sus argumentos finales,
es la primera parte de la presentación de los argumentos finales. En estos momentos continuarán con esos argumentos y pues vamos, dice que la fiscal busca exhibir a Genaro García Luna como un personaje que lo controlaba todo, un político que solamente servía a sus intereses. Dijo la fiscal ante el jurado, según Vicente Serrano, que toma a un criminal para identificar a otro criminal y que es tiempo de que pague Genaro García Luna por sus fechorías. Eso es lo que le dice a los miembros del jurado. Hizo mención del tiempo en el que estuvo en el CISEN, 10 años de espionaje lo respaldan, dijo la fiscal. También comentó de cómo es que se convirtió en un policía superpoderoso, un superpolicía todopoderoso, y le recordó al jurado la familiaridad y el vínculo cercano entre Genaro García Luna y miembros del crimen organizado. Asimismo, presentó información detallada de cómo a través de autoridades se fortaleció el cártel de Sinaloa. Dijo que lo importante de estos testimonios es que estos personajes pues no se han visto en muchos años y además son rivales entre sí. O bien se trata también de autoridades que dieron testimonios de los mismos detalles de los exmiembros de el cártel que se plantea. También Vicente nos habla de las reacciones de la esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira. Nos comenta que vio a Cristina Pereira revisando el reloj de la corte insistentemente unas 3 o 4 veces, así como su marido. Dice Vicente Serrano que ante este planteamiento final que hace la fiscalía, en algunos momentos se veía cómo es que García Luna esbozaba sonrisas mientras la fiscal ponía sobre la mesa estos argumentos finales. Desde temprano Vicente consiguió dialogar con César de Castro, le solicita que pues le explique de dónde sacó la versión de estrategia con la que involucró al presidente López Obrador y que desmintió el mismo Rey Zambada, y César de Castro nos promete que después de esta audiencia, cuando termine hoy este compendio de audiencias, nos dará declaraciones exclusivas a Sin Censura, a ver si cumple. La verdad es que con la calidad de profesionalismo que ha demostrado, pues, híjole, no sé, ¿no? Si verdaderamente nos vaya a cumplir esta situación el tipo, pero ese tipo que además inventa cosas y que está siendo citado por los peores de los peores, los más despreciables en México, dice Vicente que antes del juicio, por primera vez se le vio platicar largo y tendido públicamente con Genaro García Luna, que no escucharon obviamente lo que se planteaba, pero que seguramente estaba explicándole cuál iba a ser su presentación. Dice Vicente que estaban revisando unas hojas. También nos comenta que se acercó a Cristina Pereira. Ella le asegura a Vicente Serrano que estaba contenta con su testimonio, que está tranquila, que la familia está tranquila y que su esposo tiene esperanzas ante la decisión del jurado. Híjole, eso me preocupa muchísimo. Vicente le insistió que, pues, aunque parezca incómoda, pues tiene que seguirle preguntando sobre el caso de los más de 700 millones de dólares que han presentado las autoridades mexicanas, y que Cristina Pereira respondió que no podía ya enfocarse en más temas ante tanta, pues, carga de situaciones, pero que no nos va a dar declaraciones por ahora. Vamos a seguir buscando a la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y este juicio está tomando muchos asegúnes. Yo le pido por favor que se mantenga en sintonía con nosotros. Estamos a punto de enlazarnos con el queridísimo Ricardo Sevilla para a otros dos grandes compañeros periodistas que también desde sus trincheras luchan contra los troles, contra los bots y contra los neofascistas, pero que hoy tienen mucho que decir sobre las últimas revelaciones en las audiencias finales del juicio de Genaro García Luna. Por supuesto que me refiero a estos dos grandes, al periodista y escritor Francisco Cruz, y por supuesto al editor de La Jornada Sin Fronteras y reconocido corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Comienzo contigo, Paco, ¿cómo te va? Bienvenido Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, buenos días. Pues casi estamos por acabar, ¿no? Mira, yo le decía ayer a Jaime, ¿y luego qué vamos a hacer? Pues ya encontraremos, pero mira, por lo pronto,
yo me quedo con algunas impresiones a reserva de lo que pase hoy en el cierre de argumentos, que allá está Vicente. Mira, con lo que yo me quedo, hoy Jesús García, el corresponsal de La Opinión en Los Ángeles, le preguntó a César de Castro quién le había pasado la información sobre el supuesto dinero que entregó el cártel de Sinaloa para la campaña de López Obrador en 2000, y el abogado no le contestó y luego le dijo que pues era una pregunta solo para que cayera en una trampa y demostrar que estaba mintiendo. La verdad es que yo pienso, mira, el abogado debía demandar a quien le entregó la pregunta, o Felipe Calderón, o Raimundo Riva Palacio, o alguno de ellos, o al hijo de Calderón. La verdad es que fue una pregunta tonta, fue una pregunta que lo hizo caer en ridículo, a ese nivel no te lo puedes permitir. Se vale hacer trampas en este tipo de juicios, se vale inducir, pero pues hay que estudiarlo bien por lo menos, hay que estudiarlo. Si algo podemos estudiar es a Andrés Manuel López Obrador. Está bien estudiado, así que la pregunta es mala, a lo mejor se la pasó. Bueno, yo no creo, mira, no creo que se la haya pasado García Luna, porque García Luna lo conoce bien. Si García Luna hubiera tenido algo contra López Obrador, lo habría entregado en la campaña de López Obrador. García Luna no quiere a López Obrador. García Luna fue la base para infiltrar a todos los movimientos López Obradoristas en 2006, a todos, infiltró a los chuchos, infiltró a todos los grupos López Obradoristas que pudo hacer con la AFI. Así que si hubiera tenido un mínimo, él lo habría dado a conocer, o lo habría dado a conocer en las campañas de 18. Por eso no creo que haya sido Genaro García Luna. Además, Genaro es un hombre muy astuto, es un hombre que sabe para dónde van las cosas. Por eso yo no creo que él, más me inclino como, y esto lo retomo de una idea de Jaime que ahora empecé a ver, que haya sido Calderón o Riva Palacio, que era el jefe de prensa no oficial, claramente, de Genaro García Luna. Pero bueno, hay que esperar a lo que salga un poco, y hay que esperar que, mira, hoy se empiezan otra vez a mover las redes, ya no con el tema de García Luna, sino con el huachicol, con algunos militares, pero ya platicaremos de eso. No, y deja tú, Jesús García, el mismo Vicente Serrano tuvo la oportunidad esta mañana de precisamente preguntarle eso al abogado de Genaro García Luna, a quien yo voy a dejar de llamarle abogado y le voy a ponerle Guleyo, le preguntó que de dónde se sacaba ese argumento o estrategia. Me está pasando lo que a Lolita ya. Se me fue por ahí algo chueco. Les ofrezco disculpas, compañeros, y le ofrezco disculpas al público consentidor, pero le comentaba aquí a Paco y a Jaime que en efecto, pues el mismo Vicente Serrano fue el que se lo planteó ahí en la mañana, y quedó César de Castro de hacernos una declaración exclusiva, eso es lo que dice él, ante las cámaras de Sin Censura, tan pronto termine la audiencia de hoy, a ver si sí es cierto. Yo lo decía porque, pues miren, el tipo ha resultado ser un verdadero mentiroso y manipulador, pero ese es otro tema. Y ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para también darle la bienvenida a Jaime Hernández. Querido Jaime, pues ahí lo escuchas tú, a lo mejor, y el único que quedó ensartado en esta situación es César de Castro. Ahí quedó su credibilidad sobre esta pregunta motivada, sobre esta manipulación. En efecto, como bien menciona Paco, una cosa es hacer estrategia y otra cosa es hacer trampa, ¿no? Es como lo que planteaban del Super Bowl, que los jefes habían ganado simple y sencillamente por ese gol de campo y por retrasar el reloj. Bueno, pues esa es parte de la estrategia. Esa es una cosa. Otra cosa muy distinta es pues motivar una pregunta que no tiene nada que ver, que vamos, el hecho de que llegara ahí César de Castro a decirle al investigado, al entrevistado, si verdaderamente le había dado un soborno a López Obrador, es como si hubiera llegado a decirle, oiga, usted dijo que mañana nos van a invadir los extraterrestres. Te saludo con mucho gusto, querido Jaime. Buen día, querido Toño, buen día, querido Paco. Fíjate que yo creo que lo hecho ayer por César de Castro va a quedar simple y sencillamente en el anecdotario. Porque francamente
fue una pifia de la defensa, una acción a la desesperada con tal de, pues de alguna manera salpicar, ya que no puede salvar a su cliente, salpicar a quienes ellos consideran su principal adversario. Y por eso yo creo que estoy casi convencido que la estrategia de la defensa está coordinada con Felipe Calderón, porque no es gratuito el hecho de que Calderón estuviera ayer muy activo dándole retweets a esta teoría que se sacaron de la manga. Pero estaba viendo algunos de los avances de los últimos alegatos de esta mañana a cargo de Sarita Comatiredi. Entre paréntesis, habría que decir que Sarita Comatiredi, la fiscal en jefe, es una fiscal de, que goza de muy buena reputación. Sarita Comateriedi son de estos hijos de inmigrantes hindúes que se establecieron en Estados Unidos. Ella misma tiene una carrera espectacular. Es una abogada que se graduó de Harvard, luego fue a la Columbia University. Es de las pocas personas, al igual que ocurrió con Barack Obama, que dirigió la revista de justicia de leyes en la Universidad de Harvard. Ella representa es el orgullo de la comunidad hindú en Estados Unidos, pero además de todo este historial fabuloso, su currículum, ella es, a pesar de que es muy joven, ella es la jefa de la unidad que investiga desde Nueva York. Y Nueva York, mira que si hay algo que pulula en Nueva York son los delitos de lavado de dinero, de narcotráfico. Bueno, ella es la encargada de ese departamento que investiga lo que es el lavado de dinero, ella es experta en el crimen transnacional, en los narcotraficantes. Así es que digamos que la fiscal que durante hace mucho tiempo se ha encargado de atrapar, como diría nuestro gran Paco, a monstruos del calado de Genaro García Luna, está haciendo los alegatos en esta mañana. Y básicamente, a diferencia de César de Castro, que sugirió que podría estar el presidente involucrado, Sarita Comatiredi nos sale con una impecable alegato final, asegurando que es imposible imaginar que el cártel de Sinaloa hubiera actuado por sí solo. ¿Por qué? Porque ella comparó al cártel de Sinaloa como una empresa tan eficaz como la compañía de Federal Express, que es una compañía gigantesca que opera en todo el mundo y que se encarga de hacer entregas, mensajería, cargamentos de gran tonelaje. Y el cártel de Sinaloa solamente se pudo haber, miren, aquí tienen a Sarita Comatiredi, a pesar de que ella es muy joven, es una de las fiscales más respetadas en Estados Unidos. De alguna manera, ella fue una de las nominadas durante la administración de Donald Trump para presidir algunos de los tribunales, pero ella prefirió seguir ahí en Nueva York en este tipo de casos de investigación. Insisto, sus padres, ella es hija de migrantes hindúes y es que es una comunidad que la tiene en muy buena consideración. Pero bueno, seguíamos que esta mujer hizo un debate pormenorizado de lo que representaba Genaro García Luna, un hombre al que ella definió como inteligente, ambicioso y sediento de poder. Yo diría que en lugar de inteligente, yo corregiría, quitaría esa palabra y la cambiaría por astuto. Porque Genaro García Luna, más que inteligente, es astuto, siempre ha sido astuto, un hombre que es capaz de escalar en el poder, es capaz de aliarse con los peores aliados, todo con el fin de enriquecerse. Ambicioso, claro que lo es, y sediento de poder. Hemos tenido muestras de cómo Genaro García Luna alguna vez soñó con ser incluso candidato a la presidencia de la República.
Así es que Sarita Comatiredi lo está describiendo, presentando además, haciendo un historial de los testimonios. Ella asegura que todos y cada uno de los testigos presentados que han declarado en contra de Genaro García Luna, todos ellos son eh, hombres que operaron dentro de esta estructura tan gigantesca del cártel de la droga y que entre ellos no se habían visto, no habían tenido contacto durante años, durante años. Cada quien llegó desde su lugar donde residen ahora en calidad de testigos protegidos bajo el anonimato. Otros han salido de las cárceles para testimoniar. Hay el caso de los de agentes de la DEA que trabajaron en México. Hay el caso de ex policías mexicanos que también purgan condenas en Estados Unidos, que no habían tenido contacto con el rey Zambada, en fin, entre todos ellos no había, digamos, no había, como hacen en algunos países, que juntan a todos los testigos. No, la fiscalía, y yo creo que es verdad, la fiscalía los fue trayendo poco a poco, por de ahí el problema muchas veces de carácter logístico que tienes que poner al día. ¿Cómo vas a sacar al prisionero? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Quién va a ser el responsable de su traslado? ¿Quién va a ser el responsable de la seguridad? Por ejemplo, del caso de Jesús Rey Zambada, que vive en el anonimato con su familia. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a evitar que la gente al mando de Genaro García Luna o incluso gente pagada por Felipe Calderón no le siga la pista al Jesús el Rey Zambada? Entonces, ha sido una exposición clara, nítida, sencilla de Sarita Comatiredi. Digamos, es un breve resumen de lo que está saliendo. Ya supongo que Vicente nos hará un relato más pormenorizado de lo que fue el alegato final de la Fiscalía. Pero básicamente, insisto, presentan a Genaro García Luna como un hombre ambicioso y sediento de poder, que quería enriquecerse a toda costa, que lo fue preparando todo para al final, como hacen muchos ladrones, muchos rateros, se despiden de su país para gozar del dinero mal habido en un país como Estados Unidos, ¿no? En Miami, Dios mío, qué obsesión con Miami. Con todo el respeto, a mí Miami es un agujero negro intelectual, pero en fin, hay quien disfruta viviendo en Miami. Y entonces, pues dijo que insistió en la tesis de que decía, esto es textual lo que les voy a leer de Sarita Comatire, dice: el cártel de Sinaloa es como el FedEx de la cocaína. Es imposible operar una multinacional de esa envergadura sin la ayuda dentro del gobierno mexicano, y por ello buscaron a los oficiales más corruptos. Todos los líderes del cartel dijeron que era necesario tener respaldo en todos los niveles de autoridad, locales, estatales y federales, pero sobre todo en los niveles más altos, es decir, bajo la presidencia de Felipe Calderón y bajo la presidencia de Vicente Fox, con el visto bueno de estos dos mandatarios que ahora resulta que no sabían nada, que no se enteraban de nada, y es evidente que sabían de todo, estaban al tanto de estos operativos, porque operativos de esta envergadura, que es trasladar toneladas, que pasan por bajo las narices del ejército, de la marina, es imposible que los presidentes en aquella época, Fox y Calderón, no se hayan percatado de estos movimientos, al igual que ocurrió con Carlos Salinas de Gortari, que sabía muy bien que su hermano Raúl operaba el trasiego de drogas con los cárteles de Colombia. Bueno, y sigamos, hasta aquí me paro, hasta aquí me detengo para que mi amigo Paco y para que tú, Toño, también, pues a ver qué surge de novedades en este juicio. No, y además Peña Nieto, ¿no? También hay que mencionarlo. Peña Nieto también tendría que haber estado muy involucrado en esto. No ha sido mencionado en este juicio, fue mencionado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Hay algo que mencionas que a mí también me llama mucho la atención, esto de Miami, que hasta parecería vulgar que todos se quieran ir ahí, Loretito,
este cuate, el del relojote de Veracruz, que siempre se me olvida su nombre, Genaro García Luna, con tanta lana, pudiéndose ir a Ibiza, a paraísos en lugares como Costa Rica. Ya, si quieren estar aquí en Estados Unidos, híjole, hay lugares tan hermosos en la costa oeste, en California, pero no, siempre se van por esa parte, por la parte de Miami, qué interesante. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para ahora ir con Paco. Esto que informa Jaime nos lo amplía a lo que ya nos estaba planteando también Vicente desde temprano en el primer receso que pudo informarnos sobre esta audiencia de Genaro García Luna. Y hay muchas cosas que me llaman la atención de lo que también nos amplía aquí Jaime, querido Paco. El hecho de que la fiscal quiera poner a Genaro García Luna como una persona inteligente cuando en la realidad es un tipo astuto, siempre lo ha sido. Me pongo a pensar precisamente en los grandes capos de la mafia aquí en Estados Unidos, los capos italianos, cómo es que, no hablaban ni italiano ni inglés, punto número uno, tenían un conocimiento muy escaso, pero consiguieron incrementar sus imperios criminales hasta sus últimas consecuencias, lo que se le llama acá en Estados Unidos street smart, ¿no? Y en efecto, ahí en los argumentos finales de la fiscalía, pues se habla de cómo es que la fiscal asegura que toma a un criminal para identificar a otro criminal. Exige la fiscal que el jurado se tiene que dar cuenta de que tiene que pagar Genaro García Luna, exhibe esa familiaridad y vínculo entre García Luna y los miembros del crimen organizado, esa información detallada de cómo es que pues a través de las autoridades se fortaleció el cártel de Sinaloa, así como nos lo plantea Jaime, que era el FedEx de la cocaína, en efecto, ¿no? Y qué bueno que la fiscal lo pudo aterrizar a algo con lo que los estadounidenses se puedan identificar, algo que nos has mencionado tú una y otra vez, acá en Estados Unidos, allá en Nueva York, pues ni idea tienen de quién chingados es Genaro García Luna, pero así se lo aterrizó la fiscal a ese jurado, querido Paco. Mira, Toño, yo les he comentado y además lo comento en el libro, Genaro García Luna era un hombre muy astuto. Yo digo que no es inteligente porque se les fue a meter en la ratonera. Sí, cayó, le dieron queso, lo agarró y se les fue a entregar. Pero te lo divido en varios. Mira, ¿por qué Miami? Bueno, recuerda, Miami es un paraíso financiero. Después de Nueva York, a mí no se me ocurre pensar en otra ciudad de Estados Unidos más que Miami, porque tiene entradas para toda América Latina, para toda, a donde tú quieras ir desde Miami, y bueno, su operación financiera es muy alta, no como Nueva York, pero alguna vez he pensado, 4 años viví en Miami como corresponsal de Notimex, y lo que yo les explicaba es que es la comunidad, la ciudad más latina de Estados Unidos, y que puedes hacer todo, desde lavar dinero hasta todo lo que valga. Tienes todas las comodidades y estás a la vuelta de la esquina de Chile, de México, a donde vayas, a donde vayas. Por eso Miami es un punto neurálgico, no ahora, desde que lo descubrió la comunidad cubana a fines de los 50 y después de la revolución, cuando fueron para allá. En Miami puedes sobrevivir sin hablar inglés. Hay eventos enteros y calles enteras, no solo la calle 8, que es la mítica, hay calles enteras a las que tú vas y puedes hablar español, el que tú quieras, cubano, venezolano, puertorriqueño, el que tú quieras, mexicano, en Homestead, ¿sí? Puedes hacerlo, ¿sí? Puedes sobrevivir una persona como Genaro García Luna, que es muy limitada de comunicación. Así que Miami es por ese lado. Y luego por el otro, astuto, sí, inteligente no, astuto sí, porque no se las habría ido a entregar. Y mira, un hombre ambicioso, claramente, en 1989, cuando Genaro García Luna llega al CISEN, como haya llegado con la ayuda de agentes del servicio secreto, cuando él llega, descubre, lo sé por testimonios de gente que trabajó con él en el CISEN, descubre a un hombre que se llamaba J. Edgar Hoover, ¿sí? Y descubre que este hombre, que J. Edgar Hoover, controló el FBI no por el tiempo, sino por la gente a la que tenía investigada, por los archivos que tenía. Descubrió que el poder de Hoover
no era estar al frente del FBI, sino la información que tenía. Bueno, cuando él llega al CISEN, lo que hace es prepararse y empezar a robar archivos, empezar a armar su empresa personal para eventualmente, dentro o fuera del gobierno, crear una empresa que sería el FBI a la mexicana. Él pretendía, si no podía ser candidato presidencial o si no podía ser presidente de la República, pretendía erigirse como el gran espía de México. Habíamos tenido nosotros grandes espías como Manlio Fabio Beltrones, Fernando Gutiérrez Barrios, que salen de gobernación. Él pretendía superarlos y dejar su marca, y por eso empieza a idear no solo crear una empresa de inteligencia dentro del gobierno federal a la que llamaban el búnker, sino aterrizarlo en una empresa familiar, en una empresa privada que iba a controlar su hijo, que para eso estaba preparando a Genaro García Pereira, lo estaba preparando para controlar esa empresa a la que iban a alimentar por lo menos con 3 millones de expedientes de mexicanos en general. Sí, él tenía todas las bases de datos con ayuda de Telmex, hay que decirlo, porque Telmex de Carlos Slim Elú le dio acceso a todo eso. Entonces, él pensaba hacerlo desde ahí de una u otra forma, y claro, fue comprando periodistas históricamente, comprando periodistas, luego compró a las grandes cadenas. Finalmente él contaba con que Televisa, a Televisa y a TV Azteca los tenían en el bolsillo. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón Hinojosa le había soltado miles de millones de pesos. Así que ese es el perfil de Genaro García Luna, un hombre que nació para ser espía, que nació para ser un criminal. Y mira, yo nada más levantaría una pregunta que o le daría a beneficio de la duda al señalamiento de César de Castro de los dineros para la campaña de Calderón, de la campaña de AMLO, supuestamente. Mira, levantaría yo una pregunta, ¿sí? O un beneficio de la duda. Si se entregaron, digamos que se hubieran entregado 7 millones de dólares, o 2 o 3 millones de dólares, pues se los entregó a Fox, o se los entregó a Cuauhtémoc Cárdenas, o se los entregó a la Bastida, porque en la campaña de 2000, Genaro García Luna hacía el trabajo de espionaje, el trabajo policíaco y el trabajo de inteligencia para la campaña de Francisco Labastida Ochoa. A él rendía cuentas, todos los días le entregaba una carpeta con información sobre el espionaje a Fox, a Martita y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. No, y sabes que ahora que mencionas lo de J. Edgar Hoover, híjole, hasta me dio pesar y preocupación por las similitudes que existen entre los perfiles. En el caso de Hoover, pues él venía siendo una familia de clase media, casi clase alta, muy conservadora, que odiaba al socialismo ya en ese entonces. El papá ya era pues, trabajador del gobierno, era funcionario público, y odiaban en su familia el socialismo, le echaban la culpa de todo. Hoover consigue un trabajo en el Departamento de Justicia muy joven, el que le pagaban muy poco, pero él lo hacía de gusto, delataba gente, de gusto exhibía a todos, se convirtió en un espía de mero gusto. Y en todo caso, es a quien le tendríamos que adjudicar aquí en los Estados Unidos esa búsqueda y esa persecución absoluta a las ideas de izquierda, a esa cacería de brujas que se hizo a los supuestos comunistas que vivían aquí en los Estados Unidos en la década de los 50 y los 60, a que todavía en las entrevistas para la ciudadanía o para la residencia le pregunten a uno, ¿es usted comunista? ¿No? A él se lo debemos, puesto que él fue el que estableció este espionaje mediante su propia ideología, espionaje aquí en Estados Unidos, redadas en contra de precisamente personajes de la izquierda, algo que era verdaderamente preocupante. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Genaro García Luna se hubiera consolidado como alguien como J. Edgar Hoover? Porque él te da otro tipo de ideología. La ideología de Hoover era antisocialista, antiizquierda y de ultraderecha. La ideología de Genaro García Luna sí era de ultraderecha, pero tirándole hacia un régimen criminal. Podríamos pensar incluso en tener
pues en algún momento, un régimen completamente criminal, narco. Lo voy a dejar sobre la mesa por ahí y le pido al equipo que nos grabe para también escuchar a Jaime en todo esto. No solamente se hacen esos planteamientos de los que tú ya estás muy, muy empapado, mi querido Jaime, también nos reporta Vicente Serrano que entre las reacciones que vio de Cristina Pereira y del propio García Luna, es que veían insistentemente al reloj que tienen ahí en la corte, los dos, que los vio 3 o 4 veces revisando el reloj, ¿no? Y que en algún momento García Luna sonreía ante los detalles que ponía sobre la mesa la fiscal, ¿no? Esta fiscal que nos mencionabas, con estos argumentos finales. Se ha planteado una y otra vez la preocupación aquí, ¿no? En la audiencia del público de Sin Censura, de que pues tal vez se pueda presentar ahí a alguna luz para Genaro García Luna. La misma Cristina Pereira en declaraciones directas a Sin Censura le dijo a Vicente Serrano que su marido está confiado en que tiene esperanzas de que la decisión del jurado lo favorezca. ¿Cuál es tu visión ante todo esto, considerando que se trata de un jurado que no fue secuestrado? Le digo, este es el término secuestrado, es el término jurídico, es decir, no los mantuvieron aislados de la gente, no es un jurado que ha sido secuestrado, no les quitaron sus teléfonos celulares, se han podido ir a su casa, uno incluso pudo ir a un partido de básquetbol en otro estado, otro tuvo un viaje que pudo realizar y etcétera. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu idea de lo que podría llegar a pasar en las últimas audiencias? Pues yo creo que la esposa de García Luna puede albergar toda la esperanza que ella quiera, pueden mostrar sonrisas, tratar de demostrar al jurado que ellos están optimistas porque son inocentes, pero al final del día, ¿sabes? Eso pues termina en el anecdotario de un juicio que yo estoy seguro pasará a la historia por todo lo que se está juzgando ahí. Me refiero a todo lo que hemos hablado en el transcurso. Miren, aquí vemos a una mujer sonriente, pues claro, tiene que dar esa imagen, pero yo creo que hay muy pocas razones para realmente estar optimistas. ¿Y por qué? Porque Sarita Comatiredi, en el alegato final de hoy, ¿se acuerdan que durante todo este tiempo, sobre todo en los medios de comunicación en México, uno de los argumentos de los defensores a la distancia de Genaro García Luna a través de los medios de comunicación, el principal argumento de la defensa, incluso ahí en la Corte Federal de Nueva York, ha sido que la credibilidad de los testigos es nula, ¿no? Ese ha sido el principal argumento de todos quienes defienden a Genaro García Luna. Pues bien, Sarita Comatiredi, como ya ha lidiado con otro tipo de casos, les dijo lo siguiente a los miembros del jurado, les dijo, eh, no les pido no les pido analizar los testimonios de los testigos con base en si son creíbles o no, no por la fuente, es decir, no les pido que ellos les agraden. Son criminales y altos miembros del cartel. Básicamente les pide que les crean no por quienes son, sino por la calidad del testimonio, la sustancia del testimonio, y porque evidentemente son testigos claves que vivieron en las entrañas del cártel de la droga, que conocieron las andanzas de Genaro García Luna, algunos de ellos, como el propio Jesús Rey Zambada, sabía de lo que era capaz Genaro García Luna y le temía, ¿no? Ese para mí es un argumento inteligente de Sarita Comatiré, de decir, Señor, les pido que les crean a los testigos, a pesar de que sean criminales, a pesar de que sean criminales, ellos son criminales y formaron parte de la estructura del cartel, ¿no? Y en muchos sentidos, algunos de ellos, como Jesús el Rey Zambada, ya no tienen nada que perder y nada que ganar. Él ya tiene resuelta su vida, se llevó a su familia, ¿no? Además, yo creo que en el caso de Jesús el Rey Zambada, pues
Yo creo que durante mucho tiempo Jesús el Rey Zambada, que llegó a temerle a Genaro García Luna porque sabía de lo que era capaz, yo creo que dice, ¿por qué? ¿Por qué siempre en este tipo de historias pagamos nosotros, los malandros? ¿Por qué los corruptos nunca pagan? Siempre somos los que nosotros nos empinan y nos llevan los pingos. ¿Por qué no Genaro García Luna? Y yo me preguntaría, ¿y por qué no Vicente Fox? ¿Y por qué no Felipe Calderón también? Entonces, yo creo que es fascinante. Bueno, una cosa interesante que quiero comentar y que fue un documento que introdujo a primera hora de hoy la Fiscalía, está en el docket de la que lleva este caso. Porque se acuerdan que la defensa está tratando, así como gato panza arriba, defenderse de la conspiración. Ellos quieren que la conspiración termine en 2012. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es rescatar la inmensa fortuna de Genaro García Luna. Entonces, ayer escuchamos a la esposa de Genaro García Luna asegurarnos que toda la riqueza que tienen es porque pidieron créditos, fueron producto del salario de Genaro García Luna, y que si compraron más casas era para esconderse, jugar de las escondidillas con los medios de comunicación que los perseguían, cuando sabemos que entre García Luna y los medios de comunicación había un amaciato, ¿no? Bueno, pues esta mañana la fiscalía responde. Hay que tener en cuenta que Sarita Comatiredi tiene todo un equipo impresionante, ¿eh? Son gentes que una vez que la defensa presenta una carta diciendo que no se tendría que considerar a García Luna como parte de una conspiración, después del 2012, Sarita Comatire puso a trabajar a su gente, que es un ejército, para dar los argumentos y responder hoy por la mañana asegurando lo siguiente, justificando lo siguiente. Les voy a poner, y ellos están remitiendo a lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Dice, una vez que una persona se une a una conspiración, esa persona sigue siendo miembro hasta que se retira de ella. Una persona puede retirarse de una conspiración tomando algunos pasos afirmativos para terminar o abandonar su participación y esfuerzos para promover la conspiración. Y aquí viene la parte interesante. El acto afirmativo de retiro del acuerdo debe estar dirigido a debilitar o socavar las consecuencias previsibles de su propia participación en la conspiración. En otras palabras, si Genaro García Luna hubiera querido dar muestras positivas de que ya no quería formar parte de esa conspiración con el cártel de Sinaloa, debió de haber acudido ante la justicia, decir, señores, yo fui culpable, participé en esta conspiración, pero ya no quiero formar parte de esto. Si ustedes quieren, purgo mi condena, pero no quiero que este tipo de conspiración siga después de mí, porque yo creo que los señores, los cárteles de la droga son muy poderosos, y ya que me corrompieron a mí, corrompieron desde Vicente Fox o Felipe Calderón, no quiero por la salud de mi país que siga esto. Pero García Luna se quedó callado, ¿eh? Y hasta la fecha sigue sosteniendo que él no formó parte de una conspiración, o que si formó parte de esa conspiración, que por favor le tomen en cuenta que lo hizo hasta el 2012, pero no a partir del 2012, porque él ya se había librado de esa conspiración, y entonces a partir de ahora quería, como decía la esposa de Genaro García Luna, se fueron a Estados Unidos para que sus hijos tuvieran una vida normal y de paso disfrutar la riqueza mala vida. Así es que se enfrenta el equipo de Sarita Comatiredi, es realmente impresionante. Son gente muy preparada. Esta mujer realmente, yo creo que va a pasar a la historia por clavar a Genaro García Luna, y aquí no valen argucias, aquí no valen, como tú decías, querido Toño, las mañas de un abogado leguleyo. No, 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 no. Aquí se enfrentan realmente a una mujer muy preparada que tiene respuesta para todo, pero además no cualquier tipo de respuesta, respuesta sustentada en precedentes judiciales, en lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de Estados Unidos.
Y mira, yo si se consigue en efecto, pues refundir a este personaje que ha exhibido su terrible criminalidad ante todos los mexicanos, yo hasta ni de broma, propondría que le hagan una calle a Sarita Comatiredi, querido Jaime, hasta, mira, hasta cambiar el nombre de la Avenida Reforma por la Avenida Comatiredi, así de grueso si se consigue en definitiva, a ver si se puede, pero bueno, ¿qué les parece que vamos ahora con Paco? Le pido al equipo que nos grabe la misma pregunta, mi querido Paco, tú mismo, pues tu noción de lo que podría llegar a pasar. Se ha planteado una y otra vez que es un jurado un tanto pues cuestionable. Esta mañana Vicente en uno de los recesos nos planteaba que de hecho uno de los miembros del jurado se estaba quedando dormido, estaba cabeceando, y que pues ya luego le pasaron un café y ya pudo escuchar a la gran fiscal, a Sarita Comatiredi, pero vamos, en lo general, pues ha sido un jurado muy cuestionable que desde el principio planteaba tener vínculos con miembros de las fuerzas del orden, de fuerzas policíacas allí en Nueva York, que podrían ver a Genaro García Luna como otro policía, como otro hombre de azul, como se le dice acá en Estados Unidos. Ha sido un jurado que no fue aislado de todo, aislado de las noticias, que ha podido sacar su teléfono celular y en cualquier momento revisar lo que está planteando por ahí Carlos Loret de Mola en el Washington Post, o Jorge Castañeda en el New York Times, o Enrique Krause en el New York Times, ¿no? O sea, pueden ellos ver este tipo de situaciones, y en el peor de los casos, querido Paco, se les podría acercar ahí algún malandrín pues decirles algo. No olvidemos que el juez hace un par de semanas le concedió a uno de los jurados que pudiera ir a un juego de básquetbol en Boston, y la semana pasada le concede a otro que tenga un viaje en el interior de la Unión Americana. Pues miren, no es por desconfiar, ¿no? Pero pues hablando de Genaro García Luna, hablando de la gente a su alrededor, pues imagínense, ¿no? Si no están secuestrados ese jurado, si no está aislado, imagínense que hubiera llegado un malandrín. ¿Cuál es tu visión ante el fin de este procedimiento tan importante para los mexicanos? Toño, mira, primero, vamos hoy a ser de abogado del diablo, ¿sí? Porque es muy interesante, mira, supongamos sin conceder que eventualmente llegan a un veredicto de no culpable, ¿sí? El juicio es muy importante por varias cosas. Uno, porque permite y permitió en ese tiempo abrir un expediente en México. En México, recuerda, cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no había una sola información sobre García Luna. García Luna, Felipe Calderón tuvieron 6 años para destruir documentos, evidencias, ocultar los archivos que tenían. Es decir, tuvieron 6 años para hacer lo que se les pegara la gana. Poco más de 6 años, porque ellos supieron lo que iba a pasar una vez que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2018. Así que tuvieron mucho tiempo. Y este lapso ha permitido que el gobierno de México prepare una serie de investigaciones, una serie de elementos para enjuiciarlo en México, que eso cualquiera al que le preguntes es en México, que lo juzguen aquí, ya hay elementos, ya hay base para enjuiciarlo, y luego eso es por un lado. Por el otro, este juicio, como haya sido, nos ha dado claves para entender cómo operan los cárteles de la droga. No es que no lo supiéramos, es que ya te lo están diciendo allá, y está saliendo la información que puedes corroborar con tus investigaciones, con los análisis, con estudios que ya hizo sobre el fenómeno, sobre la violencia y la violencia generada por el narcotráfico. Nos ha dado muchas claves de cómo operan los gobiernos del PAN, cómo operaron Vicente Fox y Felipe Calderón. Nos ha dado una serie de elementos que nos pueden enriquecer para conocer bien las entrañas del monstruo que conocíamos, pero ahora los tienes allí. Entonces me parece que de la forma de lo que pase, ese era, y siempre lo dijimos, es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos. Yo estoy convencido que hay elementos para condenarlo. Ya Jaime nos estaba leyendo el cierre de argumentos, hay que esperar ahora el de la defensa. Pero siempre lo interesante de los jurados populares
es que el día que entran a deliberar es un volado, ¿sí? Nadie sabe qué va a pasar. El juez mismo no sabe hasta que le entregan el papel. Entonces, hay que esperar, pero sí hay que pensar, digo, hacerla de abogado del diablo, no solo el beneficio de la duda, sino ser como abogado del diablo, es decir, pues sí puede pasar esto, ¿qué tenemos? ¿Cuáles fueron los beneficios de eso? ¿Qué nos deja? Bueno, pues nos deja eso, el expediente, ya la unidad de inteligencia financiera nos dio a conocer que hay un caso y ya están en las cortes en Florida, así que es positivo, es importante y te digo, ahorita sí ya no vale, sí vale, se vale especular porque lo podemos hacer, ¿va? Se presta para eso, pero lo real es que una vez que terminen el cierre de argumentos de la defensa, entran a deliberar y eso es un volado. Eso es un volado porque no conocemos a los jurados, ellos mismos tuvieron un poco tiempo para conocerlos, están apostando a ver cuál sabe más, cuál sabe menos, pero hay cosas que nos dejan positivas para este país. ¿Cuáles? Te digo, es que podemos conocer las entrañas del monstruo. Eso es fundamental. Y segundo, el expediente de la UIF y esperemos que la Fiscalía, con todas las reservas que tenemos, tenga ya otro expediente criminal para enjuiciar a Genaro García Luna en México. Eso que mencionas es aterrador y de hecho le pido al equipo que nos grabe para preguntarle su opinión sobre esto a Jaime Hernández. A las personas que temían o que temen que declaren inocente a Genaro García Luna, muchos les dan el contraargumento de que, bueno, ponle que lo declaran culpable, pues de todos modos se queda una cantidad impresionante de colaboradores de Genaro García Luna allá afuera. Lo decía el mismo Paco, él quería, y está todavía ahí, su hijo, instaurarlo como su gran sucesor en este reino del crimen. Yo, de forma muy, muy básica, y les ofrezco disculpas a ustedes, compañeros, como al público consentidor, pero de manera muy básica, he comparado a Genaro García Luna y a Felipe Calderón con supervillanos de los cómics, ¿no? Como, no sé, ¿no? Del canon de Batman, en el que pues en efecto, el tenerlos en las calles es verdaderamente preocupante y peligroso. Tendremos que mandarlos a Arkham o a Blackgate, ¿no? Arkham, al manicomio de Arkham o a Blackgate, pero pues en realidad afuera tienen a su gente que sigue actuando en la Fiscalía General de la República. No sé si aquí en Estados Unidos, imagínate, yo creo que Genaro García Luna no se vino a Estados Unidos solito. Ha de tener también a su gente aquí, a los que lo representen, quién está pagando su defensa, si supuestamente le han incautado de todo, quién está detrás de él, sí, nadie ha dado la cara por él, pero hemos visto una defensa impresionante en los medios de comunicación corporativos y tan es así que el mismo abogado de Genaro García Luna, el mismo César de Castro, pues se unió a la narrativa de la ultraderecha y de sus medios en México al tratar de embarrar al presidente López Obrador, querido Jaime. Yo entiendo esta preocupación, pero precisamente por eso yo creo que medios de comunicación como Sin Censura, periodistas como Paco Cruz, que desde siempre ha dado la lucha y que es, mi querido Paco, yo estoy convencido, es un periodista de estos de que son inasequibles al desaliento y ahí están sus libros como prueba de ello. Hay muchos periodistas que son honestos y yo tengo la esperanza que al igual que periodistas como Paco Cruz, líderes políticos como el presidente o quien lo suceda, ya sea él o ella, entiendan que este juicio es crucial y que de este juicio dependen muchísimas cosas, no por lo que puede ocurrir hoy o mañana o la próxima semana que sea declarado inocente o culpable, que yo creo que va a ser considerado culpable, sino qué va a pasar después. ¿Se va a detener ahí la historia del cártel de Sinaloa? Pues no, porque para el cártel de Sinaloa, Genaro García Luna ha sido un cartucho desechable. ¿eh? Los panteones están llenos de personas imprescindibles y Genaro García Luna ha dejado de ser imprescindible para el cártel de Sinaloa. De tal suerte que yo creo que desde el gobierno de la República tiene que haber conciencia de la importancia de este juicio.
Y de alguna manera el presidente esta mañana eh, dijo algo al respecto y lo dijo en relación a la cultura que ha nacido del narco. Los narcocorridos, las series de Televisa, todas las telenovelas de Televisa o de Univisión o Telemundo, siempre están vinculados con la violencia, con el narco, el cine, ¿no? La narcoliteratura, ¿no? Por ejemplo, Anabel Hernández, ¿cuántos libros no ha vendido de ese género que yo llamo narcoliteratura? Entre paréntesis, en alusión al caso de Anabel Hernández. Este juicio de Genaro García Luna también ha demostrado que el acceso a los tribunales de Estados Unidos a documentos ha dejado de ser un terreno solamente exclusivo para los expertos, para los chapólogos, ¿no? Para los expertos, no, pues es que son gente que saben mucho. No, no, es que Anabel es intocable porque saben mucho. No, este es un terreno al que cualquier periodista, incluso ciudadanos de a pie, pueden acceder a los juicios. Este es un mito, se ha mitificado muchísimo al periodista especializado en temas de corrupción, digo, temas de narcotráfico como Anabel Hernández. Y eso les ha permitido realmente vivir desde la narcoliteratura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desmitificar muchas cosas y hay que combatir todo aquello que ha surgido de la narcocultura, que ha galvanizado las imágenes de niños con metralleta en el norte de México, disparándose que entre ellos con sus bandanas, comportándose como narcos. Todos tenemos que romper ese ciclo, que es realmente perjudicial porque hay que tener en cuenta una cosa. El narco es una actividad que corrompe, lo corrompe todo a su paso. Corrompe al poder político, corrompe al poder judicial, corrompe a los partidos políticos, corrompe a medios de comunicación, lo corrompe todo. Y con un tipo de actividad como el narcotráfico, que es por naturaleza clandestino, corrosivo, eso corrompe las entrañas mismas de un sistema democrático. Yo no quiero que las nuevas generaciones vivan al pairo de un sistema judicial que hace aguas por todos lados por culpa de estos narcotraficantes que compran jueces. Tampoco quiero que las futuras generaciones sean víctimas de policías que se encaman con el cártel y son capaces de quitarle la vida a cualquier persona. Hemos visto los casos de jóvenes médicos que van a hacer su servicio social y terminan en manos de los cárteles que los asesinan una vez que los han utilizado para que les hagan las operaciones a quienes han sido baleados. En fin, yo ya no quiero más de eso en mi país, la verdad. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo hoy en esta corte de Nueva York debería ser tomada muy en cuenta por todos y cada uno de nosotros, pero particularmente desde el sistema político, que ya no haya más alianzas con los cárteles de las drogas, como sí la hubo desde Carlos Salinas de Gortari, y Paco sabe mucho de esto, con Vicente Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Ya basta, ya basta. Yo, la verdad, veíamos que por primera vez esta mañana alguien le restregaba en la jeta a este periodista que está en Televisa, ¿cómo se llama? El experto en economía que, ¿cómo se Leo llama este? Zuckerman, Leo Zuckerman. ¿Cómo le restregaba en la jeta a Leo Zuckerman que en México estamos bien, vamos creciendo, vamos a crecer más del 3%? Yo recuerdo mucho cuando en campaña, en plena campaña, Enrique Peña Nieto se entrevistó con entonces directora del Fondo Monetario Internacional y le dijo, México va a crecer bajo mi presidencia al 7%. Bueno, la mujer se carcajeó, porque evidentemente nadie podía crecer. También Vicente Fox lo prometió y nunca pudieron. Y hoy que por primera vez tenemos a un presidente que demuestra que es posible administrar las finanzas del Estado de forma honesta, alcanza para más. Muchos de los periodistas corruptos, cuando el presidente decía vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro, vamos a hacer esto, muchos se preguntaban, sí, no te va a alcanzar, vas a ver que no te va a alcanzar. Pues ha alcanzado.
Ha alcanzado. ¿Y gracias a qué? A que ya no hay corrupción. Entonces, resumiendo, recapitulando, yo creo que este juicio debería ser realmente el principio del fin para ese modelo, para esos tiempos de zozobra, oscuridad, violencia, en fin, corrupción, en pocas palabras. Creo que por eso mismo García Luna tendría que ser condenado y el gobierno de México tendría que también hacer su propio trabajo porque hay militares, por ejemplo, que todavía están bajo sospecha. El caso, por ejemplo, de Cienfuegos, a mí no termina todavía de convencerme. Sí, se lo regresó Estados Unidos a México, pero yo no creo que Cienfuegos haya estado libre o no se haya enterado de muchas de las operaciones del narco, ¿no? Y yo creo que el gobierno de México tendría en ese sentido que ser más valiente, más resolutivo, porque de ello depende el futuro de nuestra democracia, queridos amigos. No, en definitiva, y esto que mencionas de dejar un panorama institucionalizado en contra del crimen, pues sí se aplicó en Estados Unidos. Muchas veces se tiene acá en Estados Unidos la errónea creencia de que si se detiene al máximo capo de la droga se va a acabar con el crimen organizado. No es así, es una situación muy humana que podemos explicar incluso, que le molesta esto mucho a la gente, con la mitología, ¿no? Es la hidra, ¿no? Por mucho que le cortes una cabeza, le van a salir 3 más, en definitiva. Pero cuando finalmente pudieron conseguir poner a Al Capone contra la pared, cuando finalmente lo pudieron enfrentar debido a, a sus problemas fiscales, se pudo a partir de ahí demostrar que la autoridad ya no estaba cooperando tanto con los cárteles, con los grupos mafiosos acá en Estados Unidos, y poco a poco se estableció esa solidez en las instituciones, como bien mencionas, querido Jaime. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles por su participación una vez más tan enriquecedora aquí en Sin Censura. Se puso bueno y se pondrá mucho mejor. Seguramente mañana tendremos mucho de qué platicar. Algo se dará a conocer en las últimas horas. Mañana todavía podrían haber alegatos, no el viernes. El viernes comenzamos acá en Estados Unidos con un fin de semana largo. Pero mientras tanto, querido Jaime, estamos contigo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, querido Toño, pues sí, seguiremos desmenuzando este tema, seguiremos dando picotazos mientras dure este juicio. Vicente ya se encargará de aportar más información, hacernos la crónica, pero yo mientras tanto les agradezco mucho este espacio, agradezco todos los días en estos días realmente fascinantes estar compartiendo espacio contigo y sobre todo con el maestro Paco Cruz. También les pido que se sumen a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, de lunes a viernes. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales. Mi número de mi cuenta en Twitter es @JaimeJourno. Y también les pido que me sigan a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Y me despido con esta reflexión, querido Paco, querido Toño, a propósito de la esperanza que dice tener la esposa de Genaro García Luna y el propio exsecretario de Seguridad. Dice un viejo adagio, la esperanza y el temor siempre están hermanados en momentos difíciles, pero siempre, precisamente en estos tiempos tan difíciles, la esperanza, no hay esperanza sin temor, ni temor sin esperanza. Interesante, estaba yo anotándolo para poderte citar después. Y pues, querido Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. Insisto, es muy enriquecedor esto y vamos a seguir teniendo este tipo de análisis aquí en Sin Censura. Le digo a usted, público consentidor, no se vaya a ninguna parte. Pero Paco, compártenos también, por favor. No, mira, y Toño, Jaime, tenemos otros muchos temas. Este país está necesitado de información. Este país, si algo adolece, es eso. Históricamente, hemos sido un país con una prensa muy acotada, comprada o vendida, como le quieran llamar. Entonces, información va a haber no solo de este caso, no solo de violencia, de información política, es decir,
es un país muy rico para eso, para hacer periodismo, para hacer comunicación, así que estaremos ahí. Jaime, a mí así también ha sido mucho placer, Toño, ya lo sabes, con Vicente, así que yo, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos estamos saludando al rato o mañana temprano, ¿va? Así es, nos estaremos saludando al rato, mañana temprano, y bueno, pues muy, muy pendientes de lo que pueda pasar. Ahí lo tiene usted, al gran escritor y periodista Francisco Cruz, y al editor de La Jornada Sin Fronteras y legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.